ahorita el número 4. Bueno, el número 3. Bueno, el número 4 dice, el siguiente grupo al que posee el valor FANT, que es frecuencia acumulada anterior, es el grupo que contiene a la mediana del cual se determina el límite real inferior, la frecuencia absoluta FME y el intervalo I. Bueno, entonces, en síntesis, dice, la mediana se calcula con la siguiente fórmula. ¿Sí? Bueno, tenemos acá entonces la fórmula. Para, mira, pues, dos cosas. Acá tengo yo las instrucciones, pero yo creo que las instrucciones está por demás que las copiemos. Como ya tenemos el título, anotemos la fórmula de una vez, la que está acá. Vamos, anotemos la fórmula que está ahí. Solo basta con el título porque no es algo tan complicado, jóvenes. Solo es de aplicar los pasos que yo les voy a estar pidiendo. Tiene mucha similitud con lo que hemos estado viendo, con la diferencia que solo lo que hay que hacer es tener cuidado pues de sustituir los datos que la fórmula nos está pidiendo. Lógico que en la parte de abajo, sí, la nomenclatura también tenemos que anotarla, porque tenemos que saber qué significa por ejemplo, qué significa LRI, qué significa FANT, qué significa FME, qué significa I, ¿verdad? Bueno, supongo que la mayoría ya lo copió. Profe, ¿qué es lo que hay que copiar? La Creo que fórmula. era primero los pasos y después la fórmula, ¿no? No, solo el título que les brindé, que les dicté y la fórmula. Nada más. No. Los pasos va a ser más fácil que los apliquemos, ¿sí? Va a ser más fácil entenderlo a la hora de resolverlo ahorita. Bueno, supongo que ya copiaron todos la fórmula. Sí, la mayoría ya copió fórmula. Bueno, entonces ahora vean. Aquí está la nomenclatura. Esto se le conoce como nomenclatura, ¿sí? Tiene algo de similitud con física, porque en física a la larga se aplica casi de la misma manera. Mira, pues ME está representando mediana. Vean, ME es la mediana, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a averiguar con la fórmula es el valor de la mediana. Y para poder nosotros obtener este valor, en la parte de abajo dice LRI. Vean, ¿qué dice el LRI? Límite real inferior del intervalo de la mediana. Bueno, LRI. Ya vamos a saber cuál es ese valor. Si gustan, puede copiarlo de una vez. ¿Dónde? Esto sí lo tienen que copiar, ¿no? Por más que yo quiera evitar que no lo copien, tienen que copiar, ¿sí? Y ancho del intervalo de la mediana. El intervalo ustedes ya lo saben y de hecho ustedes ya saben calcularlo. FME, frecuencia del intervalo de la mediana. FME. FANT, frecuencia acumulada de los valores inferiores al intervalo de la mediana. N, número total de observaciones. Vamos copiando.
Ya, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, mire, entonces acá lo único que yo pretendo con esto es que nosotros sepamos qué significa cada representación dentro de la fórmula. Básicamente la nomenclatura. Para nosotros poder aplicar, ojo acá, estoy explicando, para nosotros poder aplicar esta fórmula, tenemos que entender de que primero vamos a hallar que lo que queremos hallar es la mediana. Y para poder aplicar esta fórmula tenemos que armar un cuadro, ¿sí? Es el cuadrito que nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar, en donde nosotros, por ejemplo, calculamos, vamos a ver, el intervalo, el valor de K, ¿verdad? Los valores, básicamente los mismos cálculos que nosotros vimos creo que desde el primer bimestre, ¿verdad? Entonces dice el ejercicio. Primero dice ejemplo 8, mediana para datos agrupados. Los siguientes 50 datos corresponden a los tiempos de ignición de ciertos materiales de tapicería, expuestos al fuego a la más cercana centésima de segundo. Vean que acá tenemos unos datos entonces que nos están representando los 50 datos, ¿sí? Entonces, estos datos, bueno, ojo acá. Primero, en primer lugar, entendamos de que es un ejercicio de cuántos decimales. ¿Cuántos decimales tiene el ejercicio? ¿Cuántos? 2. Dos. Dos. Esto es un dato que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Vamos ahorita a abrir la siguiente página. Bueno, siguiendo los pasos que nosotros estamos acostumbrados a hacer, dice solución. Primero ordenamos los datos en intervalos de frecuencia, ya que son más de 30 datos. De la siguiente manera, calculando R, que sería el rango, K, que sería en este caso eh, vamos a ver, sí, K nos determina el valor que nos va a poder ayudar a contar las filas, ¿verdad? Y luego I, que es el intervalo. Bueno, acá están de hecho los datos, miren, esto es algo que nosotros ya sabemos hacer, ¿verdad? Primero que nada, vamos a, dentro de todo el dato, ¿se recuerdan? Primero vamos a hallar el dato mayor, ¿verdad? Esto es un paso básico. Luego el dato menor. Va, esto nos da 8.25. No sé si hasta ahí estamos bien. ¿Hay alguna duda? ¿Verdad que está muy sencillo? Va. Dense cuenta que no es algo complicado. Entonces ahora K es igual a 1 más 3.32 por logaritmo de N. Bueno, ¿cuántos da? La fórmula creo que la fórmula ustedes ya la deben de saber, incluso ya de memoria, de tanto que la hemos practicado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sustituir el 50, que es el número de datos que tiene el ejercicio. Bueno, esto nos da 6.640580.414. Esto que está acá, ¿verdad? Creo que eso se entiende. Bueno, entonces dice, lo cual indica, vean, incluso hasta nos da el comentario, lo cual indica que se utilizarán 6 o 7 clases, dependiendo del intervalo a usar. Bueno, hasta aquí hemos estado haciendo todo lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Y va a ser igual, en este caso, a 8.25 partido 6.64. En otras palabras, I es igual a R partido K. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte, verdad? Esta que está acá. ¿Sí? Muy bien. Debido a que los datos tienen dos cifras, dice. Miren, hasta se los explica. Debido a que los datos tienen dos cifras decimales, la longitud de cada clase I se aproxima con dos cifras decimales. Entonces vean que en I nos dio, por ejemplo, 1.242361, pero como el ejercicio es de dos decimales, entonces vamos a elegir con I con 1 como 1.24. ¿Por qué? Porque los datos están compuestos de dos decimales, o sea, un número entero y luego dos decimales. Ojo acá. Dice la distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias, tabla 4.3. Bueno, aquí empezamos a construir nuestra tabla. Recuérdense que lo que hay que hacer acá, ¿verdad? Es tomar, por ejemplo, vamos a ver, el dato menor. ¿Se recuerdan que el dato menor dentro de todos los datos es de 1.25? ¿Sí o no? Y lo vuelvo a explicar por alguna que otra persona que quizá nunca ha hecho un ejercicio, no lo ha practicado. Elegimos el dato menor que es 1.25, ¿sí?
Entonces, al construir nuestra tabla, que es esta, bueno, ahí nos dice tiempos de ignición. A esto se le llaman límites aparentes. En esta tabla ya le ponen otros nombres porque ya se asume que ya deberíamos de saberlo. Entonces, las primeras dos columnas son los límites aparentes, ¿sí? Colocamos el dato menor que es 1.25. Ya se dio cuenta que en la columna izquierda, primero está 1.25 y luego leyendo hacia abajo está 2.49. ¿Ya se ubicó? Supongo que ya. Entonces, vea usted que primero anotamos 1.25. Va. Al 1.25, ahora súmele 1.24. ¿Cuánto le da? Vamos. ¿Cuánto le da? 2.49, ¿no? 1.25 más 1.24, ¿cuánto le da? 2.49. Correcto, correcto. Vea usted que debajo de 1.25 está 2.49. Entonces, ahora le vamos a restar a 2.49 0.01. 2.49 menos 0.01, ¿cuánto les da? 2.48. Ahí está. Ahí está entonces el 2.48 que está al principio de la segunda columna, en donde está tiempos de ignición. Bueno, creo que ya lo demás, el resto ya es historia. El chiste se cuenta por sí mismo, ¿verdad? Hice este repaso para que refresquemos la memoria, para que alguna que otra personita que no ha hecho lo que acabo yo de explicar, pues se recuerde, ¿verdad? O que simple y sencillamente aprenda, ¿verdad? Lo digo por uno que otro contadito, claro que no son todos. Yo sé que la mayoría ya se va a hacer esto incluso ya de memoria se lo sabe. Bueno, entonces tenemos ahí número de materiales. Bueno, vamos a buscar los datos que están entre 1.25 y 2.48. Este es 7, 6, 10. Eso ya no se los voy a explicar, ya deberían de saberlo. Nos da 50, ¿verdad? En la tercera columna, los límites reales. Y luego las marcas de clase. Las marcas de clase ustedes también ya lo saben calcular. 1.245 más 2.485 dividido 2 nos va a dar 1.865. Es que esto, mira, pues es que si usted se da cuenta, estos ejercicios van de la mano con procedimientos que nosotros ya hemos practicado anteriormente. Bueno, ahora por último, la frecuencia acumulada. Vea usted, donde dice número de materiales, que es FI, que es la frecuencia absoluta, en FA, que es la frecuencia acumulada, en la última columna copiamos 7 y luego a los 7 le sumamos 6 y nos va a dar 13. Y así nos vamos sucesivamente hacia abajo, hasta llegar a 50, ¿verdad? 13 más 10, 23 más 9, 41 más 9, 44 más 3 y así. Bueno, entonces la frecuencia acumulada creo que ya quedó claro. ¿Cuál es el objetivo? O sea, creamos este cuadrito para que entonces ahora podamos aplicar la fórmula. Como el tiempo ya transcurrió, entonces no los voy a saturar mucho. Vamos a empezar a copiar la información, por favor, ¿sí? Entonces, en la próxima clase, con detenimiento, les voy a explicar la aplicación de la fórmula. Empecemos a copiar, por favor, el ejercicio que está en pantalla, para que no tengamos mucha tarea luego después, ¿sí? Bueno.